Hemos vivido momentos duros en nuestro país como parte de la enorme crisis política y hemos perdido a varios peruanos como resultado de la violencia. Aquí, un breve recuento de lo que ha venido ocurriendo. El 7 de diciembre de 2022, el expresidente Pedro Castillo anunció la disolución del Congreso y la instauración de un gobierno de emergencia, intentando así realizar un golpe de Estado similar al que realizó Alberto Fujimori en 1992. Ese día, el Congreso adelantó la plenaria sobre la tercera moción de vacancia. Castillo fue destituido y arrestado, mientras que Dina Boluarte se convirtió en la sexta persona en gobernar el país en los últimos 6 años y en la primera mujer presidenta del Perú. Pero también iniciaron protestas en varias regiones del país con diferentes demandas, entre los que resalta el cierre del Congreso. En muchos casos, esto ha devenido en violencia, vandalismo e incluso toma de aeropuertos. Por eso se ha decretado estado de emergencia a nivel nacional durante 30 días y en algunas provincias se ha aplicado toque de queda y se ha involucrado a las Fuerzas Armadas, también en el restablecimiento del orden. Todo esto, lamentablemente, hoy que grabamos este podcast 19 de diciembre, tenemos 25 personas fallecidas en 6 regiones, además de 62 personas heridas. Las vidas humanas y la salud son invaluables, y los daños económicos por la paralización, vandalismo y afectación de los servicios públicos también son bastante grandes. Además de los fuertes pedidos de adelanto de elecciones y la presentación de un proyecto de ley por parte del Ejecutivo, el Congreso hasta ahora no ha alcanzado los votos necesarios para su aprobación y la discusión se retomará mañana, 20 de diciembre. Por eso, ¿qué viene ahora? Por mi lado, Pau, yo estoy metido hacia una zozobra, incertidumbre, pena, sensación de pesadez, porque nuevamente sucede un escenario en el que los peruanos nos hemos vuelto enemigos entre nosotros, donde la violencia no tiene cuándo acabar, donde tenemos un legislativo que hace oídos sordos a lo que está sucediendo en el país, el mismo ejecutivo también no da soluciones claras y vemos en contraparte siguen perdiéndose vidas, siguen personas sufriendo daños materiales, económicos y de salud. Entonces no me aparece ninguna luz de esperanza al final del túnel. Sí, Diego, como bien dices, a mí la verdad no me dan las palabras para expresar bien cómo me siento en este momento. La verdad es que lo que vive el país, además de serio, es muy, muy triste. No hay eh, nada que pueda reemplazar la vida humana, tristemente. Exacto. Y bueno, ahora nadie de nosotros sabe qué es lo que viene, ¿no? Pero sí es importante que analicemos con seriedad lo que estamos viviendo. Así que justo para eso, ahora vamos ya a desenredarnos. Hola, yo soy Paola del Carpio Ponce Yo soy Diego Salinas Rocha. y esto es... Desenredados, un podcast coproducido por Redes y RPP que se escucha y ahora también se ve, señoras y señores. Así es, y para desenredarnos con una situación tan seria y compleja como esta y analizar si alguna salida tenemos, hoy estamos con Eduardo Darjant. Él es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, universidad donde también es docente a tiempo completo de ciencia política, es máster en filosofía política por la Universidad de York en Reino Unido y doctor en ciencia política por la Universidad de Texas en Austin. Se especializa en política comparada, con énfasis en América Latina y siempre desde Desenredados estamos atentos a sus opiniones y análisis sobre lo que ocurre en nuestra región. Bienvenido, Eduardo. Gracias por la invitación. Bienvenido, Eduardo. Palmas para ti. ¿Cómo estás? Eduardo, a ver, yo quiero arrancar con una pregunta que puede sonar incluso muy sencilla, pero para mí es fundamental. ¿Qué cosa es lo que se está viviendo, lo que se está reclamando dentro de estas protestas que se ven en el país, ¿no? Porque un grupo de personas dice es antipatía por el Congreso, hay que adelantar las elecciones, pero otro grupo dice es la defensa de Pedro Castillo, que hay personas que incluso lo que están demandando es que lo restituyan en el cargo, cosa que es anticonstitucional, y o de repente quizás ahí hay algo transversal que no estamos viendo, que no estamos tomando en consideración. ¿Qué cosa es lo que realmente está movilizando toda esa situación en el Perú? Es una pregunta compleja, además, porque habría que tener más herramientas para contestarla, pero creo que por los lugares donde inicia la protesta, donde se da, y cómo comienza, es sin duda lugares donde Castillo tenía apoyo. Eso es un primer elemento importante a considerar. Segundo, creo que hay sí una opinión muy dura en favor de un adelanto de elecciones por la idea de que el Congreso tampoco merece quedarse. Y aquí pues los bemoles jurídicos que son clave para saber
de hablar de legitimidad y el derecho, pues a mucha gente no necesariamente lo que expresan por una cuestión más emocional, ¿no? Es un poco la idea, ellos tampoco tienen que quedarse, algunos pensándolo en forma más constitucional, otros en forma más inconstitucional, varía, pero no quieren que estén ahí. Y lo tercero diría que también hay un grupo que protesta más vinculado a sectores muy diversos. A mí no me gusta a veces hablar de informalidad, porque es casi meter a todo el mundo ahí, ¿no? Creo que hay Claro, actores que el Congreso, el Sí. gobierno creó, los prefectos. Hay también mineros ilegales a los que el gobierno no es que les haya dado muchas cosas, pero les ha dado promesas de dejarlos actuar y seguir actuando hacia adelante. Hay también diversos grupos con los cuales se estableció relación el gobierno y también sin duda hay sectores que buscan radicalizar y presionar para que esto se ponga peor, ¿no? Y yo creo, digamos, entre la dicotomía que nos han presentado algunos entre protestas legítimas de la población y los otros que son, todo esto es una gran conspiración eh, de claro. Movadef y una andanada internacional. Yo estoy más cerca de pensar que esto es un caldo de cultivo, de protesta por lo que pasó, pero sin minimizar una serie de eventos que muestran que también hay gente violenta y con otras agendas de la protesta, ¿no? Las quemas de fiscalías, por ejemplo, ¿no? A santo de que se están quemando un montón de Claro. fiscalías y locales del Poder Judicial, quemando expedientes, Claro, ¿qué tiene que ver eso con la protesta, supuestamente? probablemente vinculados a minería ilegal, por decir, ¿no? De nuevo, también A casos de corrupción casos que en también. Lima que se han visto que se ha querido generar vandalismo, pero para acrecentar la respuesta más bien represiva, también pues son agentes más políticos, ¿no? Entonces, si quieres, en esa dicotomía, yo creo que hay una base de protesta que se ha vinculado al rechazo al Congreso, el apoyo a Pedro Castillo, que está ahí, pero también no hay que minimizar porque es importante justamente para la inteligencia, para actuar bien, aquellos otros actores que sí pueden tener agendas más dirigidas hacia crear zozobra o obtener beneficios, ¿no? Y si hay tanta claridad, digamos, por lo menos, o sea, hay como muchas voces a la misma vez, pero como que el canto común dentro de todo lo que se dice es que deben adelantarse las elecciones, ¿no? Por una razón o por otra, pero eso es como que lo que se quiere. ¿Por qué, qué tan válido es esto por un lado, pero por el otro, por qué el Congreso sigue sin aprobarlo? O pareciera que no hay el mismo sentido de urgencia dentro del Congreso que en el resto de la población, ¿no? Y quizás muchos piensan que la respuesta sencilla y fácil y directa es porque quieren su sueldo hasta el 2026, pero quizás hay más que analizar detrás de eso. No, sí creo que hay bastante más que analizar. Yo diría, además, que la situación ha estado cambiando, no es la misma del día viernes a la que tenemos hoy día. Eh, Diría que la caída estrepitosa que hace Castillo lleva a una sobre expectativa, no sé cómo llamarla, de Dina Boluarte de creer que se podía quedar. Y no es clara de que su gobierno era un gobierno para salir rápido. De Probablemente transición. porque además quería darle ese mensaje al Congreso, que el De Congreso tampoco transición. se quería ir, buena parte del Congreso. No olvidemos que la izquierda que demanda ahora sí irse, hasta hace poco llamaba golpistas a los que pedían adelantar elecciones, ¿no? Y en la derecha, ni mucho menos, no estaba en su agenda pensar en Sí. adelantar elecciones. La caída de Castillo creo que hace pensar a Boluarte que su problema es el Congreso, que hay que ver de encontrar cierto acomodo con él y pierde de vista esta urgencia que estaba en las encuestas, que está y que revienta con mucha fuerza. Y con las otras cosas de las que hemos hablado, obviamente. Cuando ella ya se da cuenta que hay que salir, que no tiene mucho poder, ya le lanza al Congreso la pelota y le dice, puede ser 24, puede ser 23. Originalmente había dicho 24 y le habían caído muchas críticas, ¿no? Ujú. Y en el Congreso se da la votación hacia, me parece que era elección del 23, pero con salida el 24, y no se llega a un consenso. Y no se llega a un consenso por dos razones. Un sector importante de derecha que dice, no, hay que hacer cambios, reformas, y aquí podemos tener de las dos cosas, ¿no? Quienes lo crean tal vez, pero también muchos que no se quieren ir o se quieren ir con la Que lo posibilidad agarran de excusa. o con la posibilidad de un Senado o la reelección congresal, ¿no? Entonces demora. Y por el lado de la izquierda yo creo que en forma también bien Claro. irresponsable, creo que piensan que dadas las protestas y la presión que hay, podían forzar
un referéndum constituyente. Y dicen, bueno, pero ¿qué tiene de malo si finalmente lo que yo quiero es que la gente conteste esa pregunta? Pero creo que ellos sabían bien que esa pregunta pues iba a ser algo que en el Congreso actual, con la representación actual, no tiene por qué aceptar la derecha. No se trata de decir que cualquier cosa la vamos a llevar a preguntar a la gente, sino más bien hay un entrampamiento político, no sabemos lo que pueda pasar hacia adelante, lo más razonable es empujar el adelanto de elecciones, diciembre de 2023, diciembre de 2023. Ojo, no porque yo creo que el adelanto de elecciones iba a salvar muchas cosas, ni va a mejorar los temas de fondo, de eso hablaremos luego seguro, pero sí porque creo que le daba una ruta de salida a un país muy entrampado, con violencia creciente y con esta sensación de que las élites no estaban pensando en la comunidad, sino en ellas mismas. No se logró. Y creo que eso ha abierto el día sábado un escenario bien diferente, que es un escenario en el cual Boluarte aparece más cercano a los, Claro. más cercana a los militares, Sí. de la nada y rapidísimo, y un sector de la derecha la ve como la garantía para detener el desorden y le ha dado un apoyo que es alucinante comparándolo con lo que era su rechazo de hace 2 o 3 semanas. Creo que ¿No? los Antes equilibrios era, cambian bien rápido. es un cambio de equilibrio alucinante, Estaban por ¿no? inhabilitarla. Antes estuvo por ser inhabilitada, ¿no? Por Y, parte del y Congreso, gente que días decían antes que de la que saquen salida a tenía Pedro que ser sin Castillo. Boluarte y de pronto ahora, creo yo, por esa foto con los militares, se convierte en el agente que puede conducir esto. Yo espero que ella se dé cuenta primero que su fragilidad todavía continúa, esto no sea, por más que logre ganar apoyo de este sector y de repente popularidad entre los que quieren buscar más orden y apoyan a los militares tienen una buena imagen en el Perú y tienen además una buena evaluación en general, es una forma de buscar popularidad que podría estar buscando la presidenta, pero tiene que darse cuenta que esto es mucho tiempo en un país lleno de denuncias, problemas, conflictos, y así como tal vez ahora crea que está construyendo más estabilidad, las cosas podrían cambiar. Yo quiero creer que los actores principales se están dando cuenta que lo mejor es poner un horizonte de salida y que discutamos en la representación de esas elecciones estos temas más de fondo, ¿no? Veamos en el próximo Congreso cuántos parlamentarios de izquierda que apoyan la constituyente hay, cuántos no, ¿no? Porque si no, corremos el Exacto. riesgo, y creo que la izquierda lo debe estar pensando en este momento, por demorar la decisión del adelanto de elecciones, hemos terminado, o ellos han terminado también metiéndose en una suerte de nueva legitimidad más conservadora, con un allanamiento de un partido político aliado de izquierda, que uno dice, oye, ¿cómo fue esto? Si es un partido político, ¿bajo qué supuesto? ¿Bajo qué condiciones? Y nuevamente entramos en una situación en la cual creo que haberlo votado el viernes hubiese limitado estos movimientos, ¿no? Hubiera Hoy, puesto paño frío, sí, ¿no? Al menos a la situación. creo que sí, y hoy más bien creo que hay grupos en la derecha que no van a querer adelantar tanto ni correr tanto, ¿no? Y por otro lado, Boluarte ya dijo, yo no voy a renunciar, y ahora la responsabilidad está en el Congreso, o sea, ya les tiró la pelota. Claro, un escenario Entonces, demasiado complejo. es complejo, y por eso la pregunta no se puede responder simplemente con la evaluación del gobierno de Boluarte hasta el día viernes. Creo que ha cambiado ese escenario, ¿no? Ujú. ¿Y Ahora, cómo cambiará mañana, no? Yo siempre estoy poniendo el punto sobre la I de que hoy día es 19 de diciembre, ahora que estamos grabando, que no es exactamente el mismo día que se publica este podcast, y hay que decirlo porque en realidad acá a veces la realidad cambia radicalmente de la mañana a la tarde, ¿no? eso te iba a Entonces sí decir, hay que Pau. estar bien También es importante conscientes. decir que son las 2:30 de la tarde mientras estamos grabando este podcast, porque nuestro Perú nos ha demostrado que entre horas es probable que cambiemos Sí. completamente el horizonte político. Ahora, por otro lado, yo quería consultarte, Eduardo. Efectivamente, hay diversas motivaciones que llevan a los grupos del legislativo e incluso al ejecutivo en estos momentos a tomar las decisiones que hasta ahora considero personalmente no han sido las más favorables para poder darle un poco de tranquilidad al país. Sin embargo, creo que la demanda más generalizada es el adelanto de elecciones. No soy constitucionalista, aquí en el podcast hemos tenido la oportunidad de conversar con varios de ellos en diferentes oportunidades, pero entiendo más o menos que en el panorama más cercano, un adelanto de elecciones, de hecho lo comentaba el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, requiere de ciertas modificaciones constitucionales, hay que hacer algunos fueros importantes para que las elecciones se lleven a cabo y sean democráticamente aceptables. ¿Qué tan fácil es realizar esto? ¿Cuál es un tiempo, crees tú, correcto para que estas reformas se den? Y también mi pregunta es, ¿cuánto garantizan un adelanto de elecciones que vamos a tener un país
menos convulsionado en lo político, porque igual las economías ilegales van a seguir corriendo, igual lo que pensaba también es los lugares donde se han realizado destrozos de propiedad pública, va a salir del propio presupuesto de las localidades que necesitan también realizar algunas reformas personales, pero realmente esto es necesario, podríamos prescindir de ello y que se hagan las elecciones en 2 meses. A ver, aclárame un poquito ese panorama. Claro, ¿qué partes del largo proceso pueden cortarse realmente? Creo que el mensaje de expertos electorales y de los propios organismos fue equivocado. Yo creo que debió ser al revés, ¿no? Decir, vamos a hacer lo posible por avanzar lo más rápido, pero esto es bien complicado y tampoco puede ser mañana. Creo, sin embargo, que cuando ya se hablaba de no, para introducir esta reforma, poner la otra, que la primaria, quedó una sensación como de banalidad frente a una urgencia. Entonces creo que ya cuando hablamos de más 2023, acortar plazos, sacrificar algunas reformas, pues parecía un poco más sensato. Sin embargo, es bueno si el mensaje de fondo es que no se puede hacer rapidísimo. Entonces tienes que tener una logística. En el caso de Fujimori, cuando cae Fujimori y entra Paniagua, ya se había convocado elecciones días antes, ¿no? Unas semanas antes, con lo cual no es que se comenzó de cero. Hay que ver que hay un tiempo prudencial, pero creo que en estos son los casos en los cuales la técnica tiene que acompañar a la política. Me parece que ese mensaje de va a demorar y sería mejor tanto tiempo, porque tal, quitó una dinámica que podría habernos evitado algunos de los problemas que estamos viendo ahora, donde es más difícil todavía conseguir el adelanto, me parece. Segundo, Diego, tú dices, el adelanto no va a... Yo también creo que el adelanto por sí mismo no va a solucionar mucho, y te diría más, el adelanto con todas las reformas lindas que quieras tampoco, si es que Claro, no hay una base, La si, depresión. si es que no hay una base de competencia política distinta, ¿no? Si no logras eso. convocar actores, ojo, yo no digo como dicen ahora, ese es un país sin representación, no, esa izquierda que hay ahora representa a alguien, la derecha representa a alguien, pero me parece que se han roto los espacios intermedios que podrían ayudar a canalizar un poco mejor derecha, izquierda, centro, derecha o centro izquierda, como quieran, pero yo no creo que lo que hay ahora, tanto en términos de polarización ideológica, que se elige por los presidentes, ¿no? Las bancadas se eligen de acuerdo a los presidentes, no tanto pensando en algo programático ni de partido, como también la gran informalidad e intereses minúsculos dentro del Congreso rompen la representación de muchas maneras y podríamos tener una mejor representación con mejores opciones electorales. Pero eso que he dicho, que suena fácil, es dificilísimo. Pues. Las reformas que podemos pensar, Claro. algunas creo que pasan por la relación ejecutivo-legislativo, ojalá la reelección de congresistas, yo sé que no es popular, pero ayuda a tener algunos sensatos que se quedan mucho tiempo y que pactan y hacen alianzas y pueden lidiar con crisis en el Congreso. También partidos un poco más programáticos, como eran, sin querer decir que eran una maravilla, pero como eran en la primera década del 2000, donde por lo menos tenías agendas anticorrupción y agendas más programáticas, y no este festival de minibancadas, todas buscando beneficios rápidos. Entonces, Microintereses. microinterés. Entonces, creo que la elección puede llevar a algo un poco mejor, sí, tal vez algo un poco mejor, pero para eso se requiere mucha madurez, alianzas, pactos de partido, de grupos políticos. Para mí, hoy por hoy, el adelanto de elecciones tiene que ver con superar el problema político que estamos viviendo, que me parece se degrada muy rápidamente, decae y permite el crecimiento de una serie de actores, intereses que abonan al enfrentamiento, a la polarización. Entonces creo que es una salida. Una salida que va a solucionar lo anterior, los temas grandes, no creo. Claro, y en caliente no se toman las mejores decisiones nunca, ¿no? Justamente es donde vienen los polarizados a tomar cartas al asunto y quizás nos estamos acercando a una situación un poquito más fuerte y ¿No? polarizada. Es como apagar el incendio de este momento, ¿no? Pero de todas maneras, como dices, hay... Y por eso, perdón, por eso de pronto para algunos este nuevo escenario de Dina, apoyo militar, de repente un nuevo premier con el discurso de orden, puede volverse atractivo, ¿no? Y demorar el adelanto de elecciones. Creo que sería un error, no solo por el resultado mismo que estoy hablando, sino porque creo que a ella le corresponde más bien una posición de intentar unir más, ¿no? Pero claro, esta salida, pues, más hacia la derecha,
puede ser atractiva para ella, pero además creo un error porque creo que en poco tiempo estas popularidades y estas cosas Se gasta. se gastan y otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? Entonces, hacer el mejor adelanto con lo que hay ahora, tal vez con un par de reformas pequeñas, y más bien tirarle la responsabilidad a partidos, sociedad civil, de no permitir que hayan pues 17 candidaturas con sectores polarizados tomando la ventaja, ¿no? Esa es la gran preocupación, ¿no? Porque, claro, ya apagamos el incendio y luego volvemos al que se vayan todos y entramos a esta espiral de cero institucionalidad en la cual ya estamos. Pero un poco en línea con lo que dices, Eduardo, y que las popularidades se gastan y que estamos en un texto en el cual no se ha aprobado todavía el adelanto de elecciones y no sabemos qué va a pasar. ¿Cuánto más crees? Claro. Claro, yo sé que no tienes una bola de cristal, esa es la usual respuesta de economista, pero cuánto más puede llegar a escalar la violencia en el país, ¿no? Y cómo puede cambiar o seguir cambiando el equilibrio con potenciales decisiones del Ejecutivo Legislativo en estos días. Me parece que vamos hacia, ¿cómo decirlo? Ah, perdón. Vamos hacia... Ahí, ahí va. Sí, un pequeño problema con el micrófono, así que... Eh, creo que es un país muy territorializado en su política. Recuerden lo que han sido las segundas vueltas de 2006, 2011, 2021, 2016. No, 2016, perdón, no, 2016 no. 2011, 2021, que la economía y el modelo marca los votos y las diferencias. Yo creo que ahora estamos viendo una suerte de mayor politización de esos clivajes o divisiones, ¿no? Creo que eso se está mostrando cada vez más, ¿no? Que es muy latente y me parece que así como esta movida de la presidencia, ponerse más hacia la derecha, puede calmar las cosas y darle apoyo en ciertos territorios, es probable que en otros haya más resistencia, más molestia, y de hecho ya los números hoy día temprano de la encuesta del IEP muestran esas diferencias, ¿no? El papel de la prensa es drásticamente evaluado en forma drásticamente diferente, ¿no? En el sur no tiene una legitimidad pobrísima, en Lima está mitad-mitad, digamos, ¿no? No es que le vaya bien, pero va mitad-mitad. La legitimidad de las Fuerzas Armadas, ¿no? En el sur gana la desaprobación, pero no por mucho. En otros lugares es altísima la aprobación. Entonces creo que ese país que está tan territorializado en política, es probable que con este movimiento de la presidenta pueda territorializarse de otras maneras, ¿no? Al final, al fin y al cabo, muchos de los congresistas de izquierda vienen de regiones donde está molesta la gente, probablemente los haga actuar apoyando esas molestias. Otros congresistas vienen de regiones donde hay más desinterés o hasta apoyo a agendas más duras. Lima probablemente sigan esos lineamientos. Mi impresión es que va a ser, dependiendo de lo que haga el Ejecutivo, va a estar muy dividido por regiones y creo también que si más bien lo que se busca es aproximar y buscar un elemento de salida un poco más consensuado, es complicado. Creo que en estas situaciones los extremos ayudan o te hacen pensar que es la zona más pacífica, ¿no? Me pego a este sector y mando una señal rápida para un grupo que me apoye, la derecha, o me pego al otro sector y mando una señal de con quién estoy, ¿no? El punto intermedio, que era un poco el que estaba haciendo y en forma desordenada, puede ser más complicada de llevarse adelante, pero creo que es el más razonable, ¿no? Intentar bajar ánimos, intentar construir puentes y ojalá ir hacia una representación donde esas tendencias centrípetas están más presentes, ¿no? Como te digo desde el inicio, es muy difícil, ¿no? Sí, y lo más importante es que hagamos un llamado siempre y en todo momento a la paz, ¿no? Entendemos desde las realidades diferentes que vivimos en nuestro país que hay muchas cosas que se están solicitando con mucha urgencia y es necesario atender, pero la violencia jamás lleva ni trae resultados positivos y creo que estamos siendo testigos de ello porque De se ven ambos lados, afectadas claro. exactamente las mismas personas, pierde legitimidad, el Estado, las Fuerzas Armadas. Lamentamos desde Desenredados la muerte de conciudadanos peruanos, la cantidad de heridos que existen de ambos bandos. Entonces,
nunca va a ser una solución llevar por ese lado la protesta ni finalmente los reclamos. Bueno, y ojalá que también como ciudadanos, como decía Eduardo, vamos a tener que empezar a tirarle un poquito la pelota a la sociedad civil, a los propios partidos, y ojalá que nos tomemos el reto un poco en serio, ¿no? Porque si no va a haber tiempo para las reformas políticas que requieren todos estos cambios, vamos a tener que poner de nuestra parte si queremos un resultado distinto, porque si no vamos a ser de los locos que quieren resultados distintos haciendo exactamente lo mismo. Así que eso no se puede. Eduardo, vamos llegando ya al Así final es. del episodio, porque el tiempo siempre se nos pasa rápido y además conversar contigo es muy interesante, entonces se pasa más rápido. este, pero yo creo que algo que quisiéramos reflexionar contigo ya para terminar es cómo hemos llegado a este punto, ¿no? O sea, este es un punto, es una explosión fea, pero no es una crisis que ha empezado el 7 de diciembre ni tampoco empezó en julio del 2021. ¿Qué podemos aprender para no repetir más? Yo creo que hay que ser bien críticos de las cosas que no hicimos, ¿no? O las cosas también, hacer un ejercicio de autocrítica de las cosas que se pueden perder si no las cuidamos, ¿no? Creo que el Perú entra en una dinámica de informalidad que uno puede ver, está en el librito ese que hice hace tiempo, El Páramo Reformista, ¿no? Es chiquito, es léanlo, no chiquito, hay es un excusa. ensayo, pero justamente lo que discuto ahí es una dinámica de informalidad y problemas grandes del modelo económico y de desarrollo que se adopta en los 90, pero que el crecimiento económico de los 2000 tapa y lleva más bien a una suerte de triunfalismo, ¿no? También el hecho de que las protestas, los problemas no escalen y se desatienden ciertas necesidades básicas. Entonces, creo que hay una primera cosa que es que ver que aquello que no estaba funcionando y que nos fue llevando hacia, pero al mismo tiempo, también hay que reconocer que eso era mejor que lo que tenemos ahora. Hay un diagnóstico muy a la izquierda de el problema es el modelo neoliberal. Y más bien, por ejemplo, lo que hemos visto ahora es que el problema del Perú son cosas que trascienden a un modelo. Tiene que ver con Sí. un Estado débil, corruptelas, patrimonialismo. El que llegaba supuestamente a modificar y cambiar el modelo, lo que terminó haciendo es profundizando cosas que antes funcionaban mejor, malográndolas, degradándolas, debilitándolas. La conducción macro, que de nuevo podemos hacer mil críticas a la forma en que el MEF no apoyó una serie de procesos de reforma burocrática, de repensar lo que tendría que ser el rol más planificador del Estado para temas vinculados a la exportación, por ejemplo, ¿no? Cosas que tenían que ver con el modelo, ¿no? Podemos discutir eso, pero es claro que lo que había limitaba una serie de acciones irresponsables, deficitarias, con respecto al presupuesto público, el cuidado de la inflación, cosas que me parece hemos visto ahora de cerca, que hay políticos que no le importan un cacho y que creen además que es... Increíble, después de todo lo que ya vivimos antes. Entonces creo que hay una combinación importante de acercamiento de las partes, que es decir, habían problemas, incubaron problemas y no mejoraron, pero también decir, ojo, habían cosas que podemos dañar e ir más atrás, podemos destruir, podemos retroceder. Y lo otro que creo que es la otra lección es que la polarización del 2016 en adelante, sumada a esta informalidad creciente, ¿no? Que entró a la política de diversas maneras, mineros informales, transportistas informales, y no, de nuevo, no me gusta hablar de informales e ilegales como si fuera lo mismo, es una universidades de mala calidad. Todo esto se metió a la política, hizo de la política algo sin intereses de mediano plazo, sin capacidad de hacer pactos, volvió a la Cámara Única del Congreso un espacio para disputas muy menudas, ¿no? Muy menudas, y no pensando en una Cámara de repente más reflexiva y otras cosas. Entonces creo que también nos la fuimos buscando, ¿no? Entonces, si me preguntas, modelo de desarrollo, pero también una sociedad informal que no enfrenta su informalidad, que mucha gente vive sin importar lo que haga o deje de hacer el Estado, grupos informales, ilegales, debilidad regulatoria hacia los de arriba también, no nos olvidemos que es igual de importante, ¿no? Capacidad de controlar que los de arriba no tengan entradas fáciles de lobby al Estado, lo que vimos con el Club de la Construcción. Eso, creo que todo te fue llevando a una situación de crispación, Claro. de mayor polarización y de desencanto, especialmente de ilegitimidad, de desconfianza. No solo no confías en el Estado, no confías en otros peruanos. En nadie. ¿no? Entonces creo que, si me preguntas pues de nuevo, la solución es bien difícil.
Tiene que comenzar a construir pequeños espacios de legitimidad, mejor representación, aprender lo que teníamos antes que hemos ido perdiendo y reconocer lo que no teníamos que nos ha llevado hacia esto, ¿no? De acuerdo. Entonces, bueno, tenemos una tarea enorme por delante. Lo que sea que pase en estos días, ojalá apague el incendio, pero claramente no va a solucionar el problema. Así que No. tenemos como peruanos mucho que trabajar. Así que bueno, hemos llegado al final de este episodio. Muchísimas gracias, Eduardo, por tu tiempo y por venir a desenredarnos hoy. Muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación. Eduardo, y por favor cuéntanos, ya nos estabas comentando hace un momento sobre ese breve ensayo, también podrías contarnos dónde la gente te puede seguir leyendo, dónde pueden seguir tu trabajo. Tengo ahora un tema sobre este tema está con mi colega Stephanie Rousseau en la revista Política y Gobierno del CIDE México, está acceso abierto, se los puedo pasar también para que lo vean, un poquito eso, de cómo cambió el Perú del 2016 al 2021, que creo que es clave. Bueno, en Twitter estoy por ahí también, Darjante Eduardo creo que es. Y nada, mi trabajo también más académico está en varios lados, pero yo tengo especial cariño al trabajo más ensayístico, ¿no? Este que hemos mencionado, el Páramo Reformista, y uno que me encanta, un trabajo que me gustó mucho hacer, que es Demócratas Precarios, de 2009, porque parece que nunca se mueren los demócratas precarios. Nada, oye, tú sí prediciendo el futuro. No, tampoco tanto. Ay, bueno. Eso es todo. Hasta el próximo episodio de ¡Desenredados! Cuídense mucho, por favor. Chao. Cuídense, por favor. Nos vemos. Chao, chao.